buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta, 6 en punto de la tarde. Vamos a empezar y hoy no lo vamos a hacer con la crónica política. Abordaremos todo lo que aconteció en el día de ayer después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, pues decidiera no presentarse a esa sesión de investidura del próximo lunes 23 de septiembre. Muy al contrario, iremos a elecciones generales el 10 de noviembre. Iremos a eso sin duda, pero antes tenemos que ofrecerles una noticia trágica, porque el instructor y comandante Daniel Melero, de 50 años y natural de Cádiz, y la alférez alumna Rosa María Almirón, de 20, natural de Lucena, Córdoba, han muerto tras estrellarse en el Mar Menor mientras volaban en una aeronave de enseñanza del Ejército del Aire entre los barcos del Club Náutico de Santiago de la Ribera en San Javier. Los servicios de rescate han recuperado en aguas del Mar Menor los cadáveres de los dos tripulantes de la avioneta y conducidos en sendas camillas hasta una ambulancia militar que aguardaban el pantalán del Club Náutico. Los restos del aparato continúan todavía en el mar a la espera de ser recuperados por los servicios de emergencia. Un fallo del motor durante la maniobra de despegue ha sido el motivo por el que el avión de instrucción ha caído y ha provocado la muerte de sus dos tripulantes. Recordemos, Daniel Melero, comandante, de 50 años y natural de Cádiz, y la alférez alumna Rosa María Almirón, de 20 años, nacida en Lucena, provincia de Córdoba. Las primeras informaciones apuntan a que el accidente aéreo se podría haber producido en torno a las 12 del mediodía y a 300 metros de la línea de costa, a la altura, como decimos, de Santiago de la Ribera en San Javier, ya que desde la línea de costa se divisa el lugar del siniestro. Mandamos, por supuesto, desde aquí un abrazo y las condolencias a los familiares de estas dos personas fallecidas esta mañana en Murcia. Vamos ahora sí con la crónica política. Vamos a ir a elecciones. El 10 de noviembre el señor Sánchez ha tenido 143 días para llegar a un acuerdo, o con Podemos por la izquierda o por la derecha con Albert Rivera. Si bien es cierto que el líder de Ciudadanos les tendía la mano muy tarde, hace 48 horas, ponía encima de la mesa, el lunes a primera hora, esa abstención que le ofrecía a cambio de 3 condiciones. 2 de ellas eran fáciles de cumplir por parte del PSOE, ya lo saben ustedes, que no suba impuestos y establecer una mesa para estudiar si se aplica o no el 155 en Cataluña. La otra condición, entregar Navarra a la coalición de Navarra Suma, es decir, UPN y Ciudadanos. Eso ya no va a ocurrir, por eso vamos a ir por cuarta vez en los últimos 4 años a elecciones. Y aquí hay que pararse, porque esto sin duda es un fracaso de la clase política española. El principal responsable es Pedro Sánchez, porque ha tenido opción de sacar adelante un gobierno y Sánchez no lo ha hecho. No sabemos si está tan seguro de que va a obtener un mejor resultado el Partido Socialista el próximo 10 de noviembre, pero de momento las encuestas vaticinan eso. En política, ya lo sabemos, las cosas pueden cambiar en cuestión de días. Recordemos lo que sucedía en 2004, cuando todas las encuestas apuntaban a una victoria del PP por mayoría absoluta, y esos atentados del 11M daban un vuelco y el que ganaba era el Partido Socialista con Rodríguez Zapatero. Puede pasar de todo. Unas elecciones generales siempre son una moneda al aire. Hay muchas preguntas sin duda que hacerse. Vamos con los tiempos, porque ya el próximo martes, día 24 de septiembre, será cuando se disuelvan las Cortes y se convoquen de manera oficial elecciones generales. Hay quien dice todavía que Podemos podría evitar esto, pero ya me parecería el colmo, ¿no? Rizar el rizo. Su Majestad el Rey Felipe VI, en el día de ayer, decía que no proponía ningún candidato para la investidura. Ya me parecería tomar a los españoles por tontos, también al propio jefe del Estado, si finalmente el Partido Socialista y Podemos, de aquí al martes, como decimos, llegan a un acuerdo y va a la investidura. Eso yo diría que no va a pasar. Más probable sería que nos tocase el euromillón. Así que nos vamos el 10 de noviembre a elecciones. Vamos a ver en este calendario cuáles son las fechas más importantes que tenemos que tener en cuenta a partir de la próxima semana. No sé si tenemos listo ese gráfico, Raquel. No tenemos ninguno de los siguientes. Bueno, pues vamos a ir analizando, por ejemplo, las partidas. ¿Cuánto nos va a costar a los españoles ir
por cuarta vez a elecciones generales. Lo vamos a ver en esta gráfica porque los colegios electorales nos van a costar 12,5 millones de euros. El voto por correo, 46,6 millones de euros. Los gastos derivados en telecomunicación y escrutinio, 7,4 millones de euros. Los gastos en seguridad y oficina del censo, es decir, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la movilización de la Policía Nacional y otros cuerpos policiales, 55,9 millones de euros, es decir, en total 122 millones de euros. Nos van a costar a los españoles, esto es una primera estimación, luego la partida puede ser incluso mayor. Vamos con las subvenciones a los partidos, sin duda interesante saber cuánto se lleva cada formación, según lo tenemos ahí en la ley de régimen electoral. Bueno, pues por cada escaño en el Congreso de los Diputados, el partido que logre ese escaño, 21.167 euros por diputado. En el Senado exactamente la misma cantidad, 21.167, y por votos, bueno, pues cada voto en el Congreso son 81 céntimos que van a parar a las arcas de esos partidos, 32 céntimos en el caso del Senado. ¿Qué sucede? Que como hay repetición de elecciones, estos gastos se reducen un 30%, por lo tanto serán 14.820 euros por cada escaño que cada formación logre en la Cámara Baja, la misma cantidad destinada al Senado, y también disminuyen lógicamente los votos por el Congreso, 56 céntimos de euro por voto y 22 céntimos de euro por cada voto en el Senado, en la Cámara Alta. ¿Cuál es el escenario? Muy importante, y esto ya es una interpretación nuestra, ¿cuál es el escenario que se abre de aquí al 10 de noviembre para cada uno de los partidos? ¿Cómo llegan los partidos? ¿Cómo llegan a los partidos? Algunos sin duda con una crisis interna importante, el caso de Ciudadanos, que basó su campaña electoral, Albert Rivera, lo recuerdan ustedes perfectamente, no es no, señor Sánchez, no vamos a investir a Sánchez como presidente del gobierno, no queremos saber nada de la banda de Sánchez, de Torra, de Esquerra, de los nacionalistas vascos, de Bildu. Sánchez es el que pacta con Bildu en Navarra. Bueno, pues Rivera hace 48 horas, in extremis, tendía la mano a Pedro Sánchez para evitar elecciones generales. Cabe preguntarse aquí si ese ofrecimiento era realmente sincero por parte de Albert Rivera. El desgaste que ha tenido Rivera ha sido tremendo dentro de su partido. Recordemos el portazo que dio Toni Roldán, ahora ya es un niño mimado del grupo Prisa, del diario El País. Aquello le hizo daño sin duda a Rivera. También la baja de Javier Nart, que sigue como eurodiputado, pero ya no tiene nada que ver con Ciudadanos. Vamos a ver ese gráfico. Creemos nosotros, no lo tenemos aún, me dicen. Bueno, lo veremos enseguida, porque es interesante analizar Podemos, por ejemplo, que llegaba a las anteriores elecciones con una crisis interna evidente, el portazo que había dado de Rejón, eso ya está superado Podemos, y esta es mi impresión personal. Les vuelvo a repetir que este gráfico lo hemos elaborado acorde a mi opinión, entendiendo cuáles son los pros y los contras a los que se va a enfrentar cada una de esas formaciones que va a concurrir a las generales del próximo 10 de noviembre. El caso de Podemos comentaba que ya superó su crisis interna, probablemente no sufre una caída grande Podemos. En la izquierda el voto se ha repartido entre Partido Socialista y Podemos, y son muchos los que creen que la culpa de esa repetición de elecciones la tiene Sánchez, porque también ha podido evitar comicios aceptando lo que le proponía Albert Rivera. Veremos el PSOE, que es verdad que todas las encuestas están dándole un magnífico resultado, pero no sería la primera vez que un líder político convoca elecciones pensando, creyendo, presumiendo que va a sacar mejor resultado y luego se enfrenta con la realidad, que es una bajada en la confianza de los ciudadanos. Veremos luego esos gráficos, como decimos. Noticia que hemos conocido en la mañana de hoy: Radio Televisión Española, que ya viene trabajando en las últimas semanas, había encargado ya un presupuesto para el decorado de cara a esos debates electorales, de cara a la campaña electoral. Ya había encargado un nuevo decorado que nos va a costar una millonada, por cierto. Es decir, que la Radio Televisión Española, dominada por Rosa María Mateo, colocada por el señor Sánchez a dedo,
está haciéndole también de forma paralela la campaña al Partido Socialista. Sánchez usando todos los recursos públicos, también el CIS, José Félix Tezanos, otro amigo de Sánchez afiliado al Partido Socialista. Vamos a ver el momento, nos ha parecido sin duda llamativo, cuando Sánchez en el Palacio de la Moncloa, porque tras su recepción con Felipe VI en la zarzuela no acudía al Congreso de los Diputados, sino que pronunciaba un discurso, cabe calificarlo así, un discurso electoral. Lo de ayer no fue una rueda de prensa al uso. Desde la Moncloa Sánchez tuvo la jeta, si me permite la expresión, de pedir el voto para el Partido Socialista. Usted estaba hablando, en tanto que el líder del Partido Socialista que ha ido a visitar, a la recepción, a esa consulta, esa ronda de consultas con el jefe del Estado. Y lo que hizo fue pedir el voto para el PSOE. Momento importantísimo, cuando un periodista le pregunta si dimitiría como líder del PSOE en el caso de que el 10 de noviembre Sánchez, en lugar de encontrarse un mejor resultado, se encuentre uno peor y la derecha pueda formar gobierno. Vean este silencio, sin duda incómodo. Y en particular usted, si no consigue ser presidente del gobierno tras el 10 de noviembre, ¿dimitirá como líder del Partido Socialista? Pues mire, yo soy el representante de la fuerza más votada. Y pedir perdón. Se tiene que pedir perdón. Bien, sí, le estoy respondiendo a él, ¿no? En todo caso, lo que le diré es que todos tenemos que explicar a los ciudadanos cuál ha sido nuestra posición. Aquí varias cosas que decir. No se esperaba Sánchez, lógicamente, la pregunta del periodista, si dimitiría en caso de que el PSOE saque peor resultado y sobre todo en caso de que la derecha suba de tal manera que pueda formar gobierno. El señor Sánchez sigue aferrándose a la silla, no parece probable que se vaya a marchar. Sin duda un superviviente, nos reíamos mucho con el manual de supervivencia de Pedro Sánchez, pero ahí sigue el señor Sánchez con más vidas que un gato. Rosa María Mateos, la señora que dirige Radio Televisión Española, ya sabemos que hace semanas encargó ese decorado para la campaña electoral, un dineral, pero eso es casi lo de menos. Y ayer, mientras Sánchez estaba reunido con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, Rosa María Mateo, Televisión Española, ya estaba difundiendo, ya estaba preparando los debates que se van a celebrar en el ente público la semana entre el 1 y el 8 de noviembre. Las elecciones son el día 10, domingo, el debate en teoría sería a principios de esa semana. ¿Y quiénes van a participar en ese debate? Bueno, pues ya no tienen ninguna excusa de no invitar a Santiago Abascal, líder de Vox. Será un debate a 5, Sánchez, Casado, Pablo Iglesias, Rivera y el propio Santiago Abascal. Pero aquí está la trampa, también va a haber 3 cara a cara, en los que excluyen al presidente de Vox. Se van a enfrentar Sánchez con Casado, Casado con Rivera y Sánchez con Iglesias. Es decir, que en esos cara a cara han excluido, no sabemos muy bien por qué motivo, al líder de Vox, Santiago Abascal. Vamos a ver ahora la reacción del líder y presidente del Partido Popular, Pablo Casado, diciendo que las elecciones las carga el diablo. ¿Cómo puede usted decir, después de haber rechazado 2 acuerdos de investidura a la derecha o a la izquierda, que quiere volver a obtener la confianza de los españoles? Porque se le ha visto el primero, señor Sánchez. Usted tenía incluso un viaje a Nueva York planificado cuando supuestamente estaba peleando por la segunda sesión de investidura. Y al final pretende ser investido por agotamiento electoral, lo cual es una grave irresponsabilidad. De miles de gobiernos que se han formado desde abril, el único que ha fracasado ha sido usted, porque ha traicionado a todos y ha demostrado que no es de fiar. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Esa intervención de Pablo Casado efectuada esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, sesión de control. Allí los distintos líderes de los partidos se han podido decir las cosas a la cara, casi todos responsabilizando a Pedro Sánchez de esa repetición de elecciones, pero es que Sánchez ya está en un punto que le da igual, le entra por un oído y le sale por el otro, no asume ninguna responsabilidad, le da exactamente igual. Más allá del propio gasto está el hartazgo de los españoles, de la ciudadanía, que van a tener que ir a votar. Tendremos que hacerlo por 4ª vez en 4 años, 4 elecciones generales
desde diciembre del año 2015. Las segundas fueron en junio del 16, las terceras este mismo año, en abril, 28 de abril de 2019, y las cuartas tendremos que ir nuevamente a la cita con las urnas el 10 de noviembre. Más asuntos del día, luego lógicamente seguiremos viendo reacciones del resto de líderes de fuerzas políticas en el Congreso, PSOE, el propio Sánchez, veremos a Abascal, a Iglesias y a Albert Rivera. Hoy los acusados de agredir, condenados ya, mejor dicho, por agredir a guardias civiles en Alsasua, en Navarra, se han tenido que enfrentar con la justicia. La Fiscalía ha defendido este miércoles en el Supremo que los acusados de las agresiones de Alsasua, como decimos, a guardias civiles en octubre del año 2016, atacaron a esos agentes por ser fieles a España y al rey, unos valores que pueden ser objeto de ataque, y los hechos probados en la sentencia dejan claro, según señala la Fiscalía, que el ataque se produjo en tanto las víctimas eran guardias civiles. Así lo ha afirmado el fiscal Álvaro Redondo, que ha pedido al Supremo que confirme las condenas de entre 2 y 13 años de cárcel que impuso a los 8 acusados la Audiencia Nacional por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. La Sala de lo Penal del Supremo, llena de público y prensa, ha acogido este miércoles una vista pública para examinar los recursos presentados por los 8 acusados contra esa sentencia dictada por la Audiencia Nacional. Los magistrados no tendrán ya que plantearse si los hechos encajan en el delito de terrorismo, porque la Fiscalía dio por buenas esas conclusiones de la audiencia confirmadas por la Sala de Apelación y renunció, por tanto, a pedir al Alto Tribunal que eleve la condena. Las otras acusaciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, tampoco han pedido que se les condene por terrorismo, por lo que el Alto Tribunal no podrá incrementar la pena a los condenados, solo mantenerla o bajarla. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. Estaremos con Ignacio Gómez de Villalobos, profesor de arte del Club de Amigos de Intereconomía. Y después, lógicamente, vamos a seguir analizando todo lo que dio de sí la comparecencia del señor Sánchez y, sobre todo, la convocatoria de elecciones generales del próximo 10 de noviembre. ¿Cómo afrontan los partidos esa cita electoral, la cuarta en 4 años? A la vuelta, no se vayan. Seguimos en la redacción abierta, a la que se incorpora David Gómez, abogado. Muy bienvenido, David. Muchas gracias, bien hallado. ¿Cómo te quedaste ayer cuando escuchaste al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se ha aferrado 143 días más a la silla en el Palacio de la Moncloa? Ha tenido todo ese tiempo para llegar a un acuerdo con Ciudadanos, es verdad que muy a última hora, se podría decir que tarde y mal, pero sobre todo con Podemos, partido al que calificó durante toda la campaña como socio preferente. Esto, a tenor de los hechos, lo podemos entender como una estrategia de Sánchez para aglutinar el voto de la izquierda. Para ser la opción de voto útil en la izquierda y que el señor que está dudando entre Podemos y el PSOE se fuera al PSOE. Cuidado ahora a ver qué puede ocurrir el 10 de noviembre, a pesar de que todas las encuestas están respaldando, o casi todas, un crecimiento del Partido Socialista. Muy seguro está Sánchez de sí mismo, ya sabemos que tiene una gran vanidad, que es un gran ególatra, pero en política puede suceder de todo. En primer lugar, ¿cómo te quedaste con su comparecencia desde la Moncloa? Y luego analizamos sus opciones electorales. ¿Qué tiene para analizar la comparecencia? Bueno, 25 minutos, Javier, de meeting político. Yo no vi al presidente del gobierno, lo que vi es al secretario general del Partido Socialista haciendo una arenga desde las instituciones públicas, es decir, usar los medios de comunicación. Es más, Televisión Española lo da en directo, esos 25 minutos, y en prime time, para su programación, lo vemos. Y bueno, pues yo allí lo que me quedé absolutamente alucinado, ¿no? Porque el presidente del gobierno se tiene que dirigir a la nación para cosas serias. Efectivamente, este asunto, no digo que no sea serio, pero es más político que un asunto propio de un presidente del gobierno. Entonces, el presidente del gobierno lo que tenía que haber hecho era irse a la sede de Ferraz y haber cogido y haber comparecido en Ferraz como secretario general, diciendo que ha habido pues este problema, ¿no? Es decir, que no ha logrado pactar con quien él consideraba su socio prioritario, que ya es decir, porque han pasado de ser socio prioritario a no ser nada,
prácticamente. Esto es como Pimpinela, si se me permite el ejemplo, ¿no? Están regañados en este momento y bueno, ¿y de qué forma, no? Porque están en un grado superlativo, no se pueden ni ver. Son dos egos totalmente incontrolables. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias es muy complicado que vuelvan a confluir o que vuelvan a poder negociar. Es más, si vamos a elecciones, probablemente seguiremos en el mismo punto, porque, bueno, alguien que no se llaman entre ellos, que no hablan entre ellos, que poco menos que se van tirando darditos en redes sociales o a través de terceros, pues difícilmente podrán llegar a ningún tipo de acuerdo, que es lo que les está ocurriendo. Vaya, la comparecencia de anoche, 25 minutos, con preguntas pactadas, ojo al dato, preguntas pactadas por parte de los periodistas, que lo pacta previamente Moncloa, y bueno, preguntas en las que se queda en blanco, ¿no? Y las que dice, bueno, yo aquí no contesto. ¿Va a dimitir usted si lo hemos de repente, visto hace un instante, David, claro, no se la esperaba Sánchez? No se la esperaba y se quedó totalmente pues bloqueado, ¿no? Entonces, oiga, mire, no tome el pelo a los españoles. Yo creo que espero y deseo a los españoles, una vez que han visto a Pedro Sánchez, vean al menos lo que veo yo, que es una puesta en escena, que es un marketing político, que está usando las instituciones del Estado para hacerse la campaña electoral. Ojo, muy importante, que poco reparamos en ello. Durante los últimos meses hemos visto al señor Sánchez reuniéndose con sectores sociales, sí, de todo tipo y condición. Eso es el programa electoral. Ha estado usando las instituciones del Estado y su figura como presidente del Gobierno para aglutinar a distintos grupos o sectores, bien sean del sector trabajo, de la industria, en fin, del sector incluso de las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para elaborar un programa electoral que nos van a vender ahora. Entonces, esto ya se viene cociendo desde muy atrás. Es decir, el señor Sánchez no tenía ninguna intención de llegar a ningún acuerdo, porque, bueno, ha pasado lo nunca visto. Es decir, es que no han hablado entre ellos, es que no se han sentado, es que no se han dicho a la cara lo que se tuvieran que decir y después construir. Conclusión, Pedro Sánchez iba a lo que iba, que es a repetir elecciones para dinamitar Podemos, que es lo que está intentando, intentar bloquearlos y ganar más votos. Y dos, Pablo Iglesias se le ha visto el plumero. Oiga, mire, ¿usted le interesa el bienestar general, le interesa a los españoles o le interesan los sillones y cargos? Es decir, ¿qué tiene más peso? ¿Un programa electoral bien definido que usted pacte con el presidente del Gobierno y lo lleven a cabo, que a mí me parece lo más razonable, o que su gente se coloque indistintamente en ministerios, secretarías de Estado, etcétera, etcétera? A mí me parece una tomadura de pelo. Inés Arrimadas, hemos lanzado antes esa pregunta, si el señor Sánchez está verdaderamente seguro de que el PSOE va a sacar un mejor resultado el próximo 10 de noviembre. Mucho queda para llegar a esa cita, la cuarta cita con las urnas en los últimos 4 años. Inés Arrimadas esta mañana en el Congreso de los Diputados advirtiéndoselo al propio Sánchez. No nos extraña nada que no hayan podido aceptar ni 3 condiciones básicas para el desbloqueo. 3, que eran que en Navarra no gobiernen ustedes con los ultranacionalistas de Geroa Bai, un gobierno que depende de Bildu. Simplemente les pedíamos hacer un gobierno con Navarra Suma. Han dicho que no. ¿Por qué? Porque quieren gobernar con los nacionalistas. Se les ha visto el plumero, que lo ha visto toda España, que querían elecciones, que ha visto toda España que Sánchez es bloqueo, Sánchez es inestabilidad, Sánchez es un problema. Pero les digo una cosa, y no se olviden, no se confíen, que no serían ustedes los primeros que convocan elecciones pensando que van a subir mucho y luego se pegan un bacatagazo electoral y si no se lo preguntan a Susana Díez. No se confíen, porque estas elecciones van a ser la segunda oportunidad de sacarles a ustedes a votos de Moncloa. Pues no tenemos aquí una bola de cristal para saber qué es lo que va a suceder el 10 de noviembre, pero al señor Sánchez le convendría ser más cauto. Ya sabemos que no lo es, que está encantado de conocerse. Él entiende que es el mejor político que ha pasado por el Congreso de los Diputados, por el Palacio de la Moncloa. Y es verdad que el CIS y casi todas las encuestas están diciendo que el PSOE crecería, pero cuidado con ese votante de la izquierda que se puede sentir defraudado, al que han engañado, le han tomado el pelo. Quizás algunos señalen más a Iglesias, otros señalen más a Sánchez, que es en realidad el máximo responsable de que haya nuevas elecciones y se puede quedar en casa. Recordar siempre que el pasado 28 de abril la izquierda y todos sus medios lo hicieron muy bien agitando el fantasma de Vox. Eso, creo que esa bala, ese cartucho ya lo han gastado. Ya eso de que viene el fascismo, la gente ya eso no se lo cree. Entiendo yo que eso ya no se lo pueden creer. Vox sacó 24 diputados y 1 millón de votantes que venían de la abstención
gente que no votaba nunca, votó al PSOE. Cuidado que esa gente no se vuelva a quedar en casa y eso mermaría mucho las opciones del PSOE y sobre todo del bloque de la izquierda de formar gobierno. Bueno, eso es verdad. Entonces, lo que dice Inés Arrimadas lleva mucha razón. Es decir, aquellas veces que hemos ido a por lana hemos salido trasquilados. Puede ocurrir, ¿eh? Es decir, a Susana Díaz la ha pasado, ha estado bastante brillante esta mañana Inés Arrimadas diciendo que efectivamente iba a haber un batacazo electoral, o podría haberle, ¿no? Porque ya le ha pasado al Partido Socialista. Y bueno, pues lo que entendemos en este momento es que, ojo, cuidado, porque puede ocurrir que los pronósticos no sean tan buenos, ¿no? Sí que es cierto que les es favorable todo, ¿no? Que todo parece que les es favorable, las encuestas, todo lo que manejan, todos los datos que tienen, parece que les es favorable, ¿no? Pero al final los que votan son los españoles, tampoco nos confundamos. Entonces, bueno, serán los españoles los que decidan con sus votos si Pedro Sánchez debe de continuar en la Moncloa, porque tú mismo lo decías antes, Javier, no solo es el mejor presidente, sino el más guapo y el con el que tiene el mejor doctorado, ¿no? Entonces, claro, es una mezcla explosiva, a él le encanta verse. Y al final lo único que vemos es humo, es decir, no estamos viendo nada. De momento a Sánchez no le hemos visto tomar decisiones, no le hemos visto gobernar, no le hemos visto hacer absolutamente nada. Yo creo que los españoles tienen que ser conscientes de que las únicas decisiones que ha tomado ha sido estrategia pura y dura, es decir, marketing político, todo destinado a que él sea presidente del gobierno, que oye, que es loable, ¿no? Pues lógicamente él tiene que ser presidente del gobierno porque es lo que quiere, pero hay que ser conscientes de que no ha tomado ni una sola decisión que afecte al conjunto de la nación de forma positiva o negativa, es decir, todo está rodado. No olvidemos que está gobernando con los presupuestos de Montoro, es decir, ni siquiera va a poder tener unos presupuestos propios. Es más, es que nos vamos a meter en marzo del año que viene. O sea, nos vamos a meter muy probablemente en marzo del año que viene teniendo gobierno, si son capaces de pactar. Yo espero que así lo hagan. Y al final España va a estar prácticamente 12 meses sin ningún tipo de gobierno. Claro, vamos a ver qué es lo que ocurre en las elecciones. Ahora bien, decías y apuntabas con muy buen criterio que ese discurso de cuidado, cuidado, que viene la derecha, esto ya no vale. Eso ya es un cartucho que han gastado, sin duda. La narrativa, ahora está a la izquierda, está Sánchez, está Iglesias, en tratar de señalar a su rival como máximo responsable de la repetición. Esto es importantísimo, no el tiempo que pierdan esos dos políticos, Iglesias y Sánchez, en tratar de, bueno, cada uno construir su relato, sino en cómo el electorado de la izquierda asume o señala al verdadero culpable de la situación. ¿Cómo va a responder? Si es quedándose en casa, si es votando ahora más a Podemos que al PSOE. Yo solamente veo la opción de que Podemos caiga, porque muchos analistas han dicho que Podemos se la va a pegar. Eso habrá que verlo. La única opción de que Podemos baje de verdad es que Rejón más Madrid se presente a las generales. Y no necesariamente Íñigo Rejón, sino Manuela Carmena. Dicen por ahí que está Íñigo Rejón tratando de seducir a Carmena. ¿Qué le sucede a esta marca de Más País, perdón? Pues que aún no tiene cuadros en muchas provincias de España. Eso tendría que hacerlo ahora a prisa y corriendo. Pero si forma una candidatura para el 10 de noviembre, entonces Podemos sí que sí cae seguro y la izquierda se fragmenta. Ten en cuenta una cosa, Madrid, ya lo vimos, como Más Madrid, bueno, pues le hizo pupa a Podemos y bueno, pues ahí han quedado. Y puede ocurrir lo mismo a nivel nacional. Efectivamente no tiene cuadros intermedios, efectivamente no tiene posición en provincias donde probablemente podrían sacar votos, pero se va a dividir ese voto. Si finalmente Más País se presenta a las elecciones, se van a dividir esos votos. La izquierda, por el lado de Podemos, se va a ver fragmentada y eso va a perjudicar muy mucho a la formación morada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de la misma forma que Izquierda Unida creó Podemos, Podemos ha creado Más Madrid y Más País. Es decir, se van creando ellos mismos por una cuestión que yo defino de forma muy gráfica, que es el ego. Es decir, es el ego y es decir, no, mire usted, nosotros somos súper democráticos. Nosotros en nuestro partido es todo democracia interna, etcétera, etcétera. Y luego descubrimos que no es verdad, que es un acaudillamiento puro y duro del propio Pablo Iglesias. Entonces, claro, se han ido yendo muchísimos cargos de Podemos o bien a otros partidos o bien a su casa, o bien han terminado fundando, como Íñigo Rejón, un partido en Madrid al que nadie le auguraba nada y decía, bueno, este es un loco que se presenta y que aquí, bueno, pues no va a sacar absolutamente nada, y de repente está en la asamblea madrileña con grupo propio. Cosas que van a cambiar de aquí al 10 de noviembre, es decir,
elementos que en esta campaña electoral van a ser distintos en relación a la anterior, de las elecciones del 28 de abril. La primera, yo creo que una de las fundamentales, es que Vox ya está en las instituciones. Vox va a participar en el debate televisado. Eso era sin duda una piedra en el camino para Abascal, el no estar presente en un debate en el que están las principales figuras, Sánchez, Rivera, Casado y Pablo Iglesias. Ahora el discurso de Vox lo van a oír todos los españoles, por lo tanto, esa estigmatización, demonización de Abascal y de su partido ya es más complicado, es más fácil hacerla cuando ese partido está fuera y la mayoría de los españoles no puede escucharlo. Vamos a escuchar a Abascal esta mañana en el Congreso en esa sesión de control. El narcisismo irresponsable del señor Sánchez ha colocado a España ante una caprichosa convocatoria electoral en un momento en el que se va a dictar la sentencia más importante de la democracia española y en un momento en el que las instituciones catalanas siguen en plena rebeldía. Hemos visto durante estos días cómo ni el Frente Popular ni el Consenso Progre han sido capaces de ponerse de acuerdo en el modo de repartirse los sillones. Pues los españoles van a poder escuchar, porque ya lo están haciendo, el mensaje de Vox sin mediadores, sin periodistas que traten de tergiversar las palabras, ese discurso de que vienen a por las mujeres, que se van a comer a los inmigrantes, que esto va a ser el fascismo puro y duro. Esas cosas funcionan al principio, pero a medida que pasa el tiempo y que ya Vox pues va entrando en las instituciones y sobre todo que va a participar en ese debate, pues me parece a mí que ese efecto se va a diluir. Debate que ya venía preparado desde hace meses, porque no olvidemos y recordamos que Televisión Española ya había sacado un pliego hace meses para organizar ese debate, ¿no? Con lo cual ya veíamos que eso iba a ser así. Y de hecho también hemos visto cómo la administradora magnífica de Televisión Española se ha dirigido a los partidos políticos para que vayan preparando, ¿no? Para que vayan, en fin, les ha mandado una carta diciendo que esto habría que prepararlo. Con lo cual, nada nuevo existe de que efectivamente se venían preparando las elecciones con muchísima anterioridad. Santi Abascal dice una cosa muy curiosa, que habla de narcisismo, narcisismo del presidente del gobierno. Bueno, es que el presidente del gobierno es un muñeco, es decir, es un muñeco de marketing, es un producto diseñado para poder ganar esas elecciones. Es decir, hemos pasado de la política de reuniones, de acuerdos, hemos pasado, y se acordarán los telespectadores, de aquellas políticas de José María Aznar, donde se encerraban en reuniones maratonianas que podían durar horas, incluso alguna noche, como ocurría en Bruselas, que salían de madrugada y luego continuaban. Hemos pasado a eso, a la política del tuit, a la política de lo que los llaman los jóvenes el postureo, y a la política de caer bien y de proyectar bien una imagen al votante. En política con la imagen no se vive. Es decir, es cierto que es muy importante la imagen en un partido político, yo no lo voy a discutir, pero cuando uno es presidente del gobierno tiene que tomar decisiones y tiene que estar sobre el tapete. Y hombre, es decir, esconderse y no negociar y no llamar y que no sea él el que tenga la iniciativa de poder contar con los apoyos necesarios. Lo ha dicho el del PNV esta mañana. He dicho, lo teníamos fácil, fíjate que era complicado, pero lo teníamos fácil, ¿no? ¿Y por qué? Porque estaban todos en el mismo barco, todos estaban diciendo, no, que no gobierne la derecha, que no gobierne el Partido Popular, que no gobierne Vox, que no gobierne Ciudadanos. Entonces apoyamos o nos abstenemos para que Sánchez sea presidente del gobierno. Bueno. Reacción de Hermann Tertsch, que es eurodiputado de Vox, a través de las redes sociales. Vamos a verlo. Este es el mensaje que escribía esta misma mañana. Ahora ya saben todos los españoles cuál es exactamente la utilidad del voto que llaman útil. Ninguna. Ahora tienen los españoles ocasión de votar a Vox para cambiar realmente España y sacarle de una degradación cuyo más deplorable, vergonzoso y peligro exponente es Pedro Sánchez. Pues al propio Sánchez vamos a escuchar ahora quién le ha visto y quién le ve amenazar a Esquerra Republicana. Ya está en campaña Sánchez, claro, con el 155 a su socio, Rufián Sánchez. Vamos a ello. A mí siempre me ha resultado muy llamativo que un partido que se dice de izquierdas, como es el de Esquerra Republicana, defienda la independencia de un territorio rico, entre otras cuestiones porque dice que paga mucho a los territorios más pobres de España. Pero bueno, esas son las diferencias que tenemos entre ustedes y nosotros. Mire, nosotros vamos a defender la Constitución. Y ayer lo que le dije al señor Rivera es que si hay un partido constitucionalista en este país y en este sistema político, es el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a defender siempre, señor Rufián, el diálogo.
la negociación, el acuerdo, la convivencia. Eso es lo que defendemos en Cataluña y en el conjunto del país. Pero no se equivoque, señor Rufián. Si la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial. Que las nuevas elecciones yo creo que no van a contentar a casi nadie, es un hecho, pero otra cosa son los partidos políticos. El PP no está disgustado, ni mucho menos. El PP seguramente crezca algo el próximo 10 de noviembre. Yo creo que caer más es bastante complicado que pueda caer más. Sí. Ayer veíamos a Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, muy nervioso ante la posibilidad in extremis de que Sánchez aceptase la oferta de Ciudadanos. Eso no ha ocurrido, vamos a ir a elecciones y esta posibilidad tampoco gusta en Esquerra. La respuesta de Rufián. Yo recuerdo que publicó un artículo Eduardo Madina, con el cual yo tuve muchas diferencias cuando estuve aquí, hace unos meses, en los que planteaba esa cuestión. Suena bien. Ahora sí que es cierto que es curioso que esta gente quiera cambiar la Constitución pues, para cosas de este tipo, y en cambio pues para intentar canalizar la voluntad del 80% de catalanes no. Pero en principio suena bien y creo que sería positivo plantearlo. Vamos a ver, eso está cantado. Si la Constitución se va a reformar, esa grieta la van a tratar de aprovechar los distintos golpistas, separatistas e independentistas que tenemos en España para colar la vía del referéndum. Bueno, llevamos cambiando la Constitución desde, si me permite la expresión, desde que se parió, básicamente. Entonces, bueno, esto siempre se dice en campaña electoral. Desgraciadamente, cambiar la Constitución conlleva un mecanismo bastante complejo que, bueno, si no somos capaces de formar un gobierno, difícilmente vamos a ser capaces de cambiar la Constitución cuando la mayoría es mucho más cualificada que la de una investidura. Entonces, bueno, esto siempre se dice en campaña, lógicamente a Rufián no le gusta nada, es lógico, y me hace gracia porque Pedro Sánchez ha venido siempre diciendo que cuando se le ha preguntado por el 155 y tal, bueno, ha salido siempre con evasivas. Sin embargo, como ayer convocó elecciones de facto, pues hoy ya lo dice, ya va diciendo, no, cuidado, oiga, que si la Generalitat saca los pies del tiesto, aquí estará el Partido Socialista para hacer cumplir la legalidad a través del 155. Bueno, esto lo dice ahora, porque claro, como ya no necesita apoyos de nadie porque vamos a elecciones, pues ahora sí que lo puede decir. Sin embargo, cuando los periodistas le han preguntado, o se le ha preguntado en algún foro, pues siempre ha estado fuera de combate, es decir, nunca ha sido claro a la hora de contestar este asunto. Es más, Ciudadanos le ha ofrecido una serie de puntos para abstenerse y convertirlo en presidente y tampoco ha dicho nada al respecto, ¿no? Uno de los momentos de la mañana en el hemiciclo, el rifirrafe que mantenían Casado y Sánchez. Espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que usted, señor Rivera, y usted, señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España. El pasado 28 de abril los españoles votaron de manera clara y alta un gobierno progresista que no dependiera de las fuerzas independentistas. El 26 de mayo volvieron a hacer lo mismo, señor Casado. Señorías, por favor. El 26 de mayo volvieron a hacer lo mismo. Aquí lo que ha ocurrido, señor Casado, es que ustedes no han asumido su responsabilidad ni tampoco el resultado electoral el pasado 28 de abril. Sí. Aquí lo que ha ocurrido, señor Casado, es que ha habido una primera fuerza política que ha ganado las elecciones y que ha intentado formar gobierno. Y tres fuerzas políticas, Señorías, perdón. que lo que han hecho ha sido bloquear la formación del único gobierno posible en este país, señor Casado. Porque se le ha visto el plumero, señor Sánchez. Usted tenía incluso un viaje a Nueva York planificado cuando supuestamente estaba peleando por la segunda sesión de investidura. Y al final pretende ser investido por agotamiento electoral, lo cual es una grave irresponsabilidad. De miles de gobiernos que se han formado desde abril, el único que ha fracasado ha sido usted, porque ha traicionado a todos y ha demostrado que no es de fiar. Con el PP pactó el artículo 155 y luego presentó una moción de censura. Con Ciudadanos pactó una investidura en el 2016 y ahora ni se sienta con ellos. Con Podemos pactó unos presupuestos y ahora les intenta humillar. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. David, en la posición del Partido Popular, esta es una opinión personal. Yo creo que hay una operación, en términos generales, de tratar de rescatar el bipartidismo. Creo que más o menos evidente por
grandes medios de comunicación, algunos también intereses empresariales. He dicho anteriormente que es muy complicado que el PP vaya a sacar un peor resultado que el que cosechó el 28 de abril. Casado tiene ese pro, que ya no puede ir a menos, y el contra de que dentro de su partido está encontrando gente que le está poniendo el palo en la rueda. Estoy refiriéndome al Partido Popular Vasco, Alfonso Alonso, ese cruce de declaraciones con Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del PP en el Congreso. No solamente el propio Alonso, también Borja Semper. ¿En qué medida crees que esto puede influir que el PP vasco ya esté hablando de diferencias? ¿Qué parece el Partido Nacionalista Vasco hablando de un PP diferente según la comunidad? Esto, para articular un discurso nacional, me parece que es tirarte piedras contra tu propio tejado. Bueno, aparte de muy desafortunadas las declaraciones de todos, de Álvarez de Toledo, de Semper y de Alfonso Alonso, yo le diría al Partido Popular del País Vasco que a qué aspira. Le diría, ¿por qué? Porque ustedes deberían de mirarse, hacer una autocrítica y decir cuál ha sido nuestro resultado electoral en las últimas elecciones, que ha sido 0. Entonces, más bajo que 0 es desaparecer. Entonces, yo le diría al señor Alonso que se ponga las pilas, que se deje de dimes, diretes, de reproches, de decir que somos únicos y de decir que esto no funciona, o que el Partido Popular del País Vasco, poco menos que es un símil del Partido Nacionalista, que se ponga las pilas, que recupere el Partido Popular que había en el País Vasco, que lo ponga en marcha y que gane las elecciones. Es lo que tiene que hacer. O sea, lejos de enfrentamientos con la dirección nacional del partido, lo que debe de hacer es remar en la misma dirección y dejarse de bobadas. Porque, hombre, si el señor Alonso trajera una cuenta de resultados en la que resulta que ha sacado todos los diputados que podía sacar en el País Vasco, pero que no ha sacado ninguno. Entonces, ¿usted a qué viene aquí a recriminar? Yo le diría eso. Usted no puede venir aquí a recriminar. Esto es como la Biblia, ¿no? Es decir, ¿y usted cuántos talentos me trae? Ninguno, ¿no? Pues si usted no ha traído ninguno, pues es así. Entonces, pues hombre, el señor Alonso debería de hacérselo mirar. Yo entiendo que están todos en el mismo barco y que, mira, la derecha es muy dada a lavar los trapos sucios de cara al público. Entonces, oiga, si usted tiene algo que decirle a la señora Álvarez de Toledo, se encierra con ella en un despacho y se lo cuenta. Y viceversa. Y a Semper le diría exactamente lo mismo. Borja Semper. Perdón, le diría exactamente lo mismo. Es decir, oiga, enciérrese usted con su jefa, si es que lo es, y bueno, pues discutan lo que tengan que discutir, si es una cuestión de estrategia. Ahora, el Partido Popular del País Vasco en este momento creo que no tiene ningún tipo digamos, de beneplácito para decir nada. Lo único que puedo decir es, no, vamos a remar, vamos a poner esto en marcha y vamos a trabajar por recuperar las provincias vascas para que tengamos representación en el Parlamento. Pues la reacción de Cayetana Álvarez de Toledo, una de sus intervenciones esta mañana en el Congreso de los Diputados. Han usado y siguen usando su dinero, que sí tiene dueño, el dinero público, para financiarse la campaña electoral. ¿Eso cómo lo llamamos? ¿Financiación progresista? Y el último ejemplo, ya realmente grotesco, lo tuvimos ayer, que fue esto de Televisión Española, convocando a los líderes políticos a un debate electoral cuando ni siquiera se había pronunciado Su Majestad el Rey. Y al señor Sánchez convirtiendo el telediario de la noche en su primer gran mitin de campaña. Bueno, no sé si el primero porque lleva tantos. Por eso yo volvería a preguntarle, ¿no le da a usted personalmente vergüenza? A ver si ahora me lo entiende. Pero no, claro, ¿cómo iba a dársela? ¿Cómo iba a dársela? Solamente le haré un vaticinio final. A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus redondos les susurran. Bueno, ya lo hemos visto que Sánchez, desde que ha llegado al Palacio de la Moncloa, cuando sacó adelante esa moción de censura contra Mariano Rajoy, aquí también cabría hacer un ejercicio de responsabilidad con el anterior presidente del gobierno. ¿Qué hubiera sucedido? Rajoy le hubiera dado tiempo de convocar elecciones antes de que esa moción de censura saliera adelante. Lo podría haber evitado. ¿De qué estaríamos hablando ahora? Pues estaríamos hablando seguramente de otro escenario totalmente distinto, ¿no? Pero la realidad es la que tenemos encima de la mesa y, bueno, pues Cayetana Álvarez de Toledo pues lo ha explicado muy bien, la verdad. Lo ha explicado muy bien, le ha dicho, oiga, usted está gastando dinero público en campaña electoral, aunque usted nos diga que es una cuestión institucional.
usted está remando a favor de obra de unas posibles elecciones con dinero público, y lo que yo comentaba hace un rato, ¿no? La propia televisión española, antes de que se convoquen elecciones, antes de que ocurra nada, de que sepamos nada los españoles, se permite el lujo de mandar una carta a los líderes políticos para que vayan calentando un debate y le vayan preparando, vayan agendándolo, ¿no? Oiga, mire, esto es un poco más serio, ¿no? Entonces, claro, aquí al final lo que estamos viendo es lo que yo no me canso de repetir, que es una mera estrategia de marketing político y de comunicación para conseguir un fin, que es colocar a Pedro Sánchez 4 años en la Moncloa y tenerlo de una forma sólida. Oye, les puede salir bien la jugada, yo no digo que no, pero como bien hemos escuchado en las últimas intervenciones y en los últimos cortes, las elecciones las carga el diablo. O sea, puede ser que vayamos fenomenal y que nos vaya muy bien, o puede ser que no. Yo espero que los españoles, por una vez en democracia, votemos todos de forma que tengamos un resultado claro, ¿no? Este resultado al final forma parte de la desaparición del bipartidismo, ¿no? Es decir, los partidos políticos de nueva creación, por llamarlos de alguna manera, lejos de venir a ayudar en el espectro político, pues han venido a disgregarlo. Pero los propios políticos dentro del Congreso también tienen que hacer un ejercicio de saber estructurar eso, porque estábamos acostumbrados a que hoy gobierna el Partido Socialista, mañana gobierna el Partido Popular, bueno, hoy gobierna con mayoría o sin ella, y nos vamos absteniendo, y de repente aparecen estos otros partidos que disgregan mucho más el voto, pero claro, a los españoles no se le puede culpar de votar a Vox, a un español no se le puede culpar de votar a Ciudadanos, incluso a Podemos, tampoco. Bueno, yo sí le culparía, pero desde luego no los podemos culpar. Lo que tienen que hacer sus señorías es, en vez de calentar el sillón, intentar plasmar la realidad de las elecciones, y no lo hacen, no son capaces de decir, bueno, vamos a articular de alguna manera que España, cuando tenga elecciones, no estemos 8 meses sin presidente del gobierno. Pues escuchando a Margarita Robles, la ministra de Defensa en funciones, no parece que vayan a hacer mucho caso a David. Esto es lo que ha dicho esta mañana. A ver si podemos ver a Margarita Robles responsabilizando a la oposición de esa repetición electoral. Mire, yo creo que lo que no es aceptable es lo que ha pasado en estos últimos días. Un partido como Ciudadanos, que ha estado negándose a reunirse con el presidente del gobierno, y que en el último minuto, por cálculo puramente electoral, hace una propuesta que es una propuesta que ya está cumpliendo el Partido Socialista. A mí me parece que no, con independencia de que pueda haber reformas, creo que todo el mundo debería hacer una reflexión de cómo se ha bloqueado la estabilidad de este país. Lo que ocurra de aquí al 10 de noviembre se lo contaremos lógicamente día a día en la redacción abierta de la tarde con David Gómez. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo. Brevísima pausa, enseguida se incorpora a la redacción abierta del Club de Amigos de Intereconomía Ignacio Gómez de Villalobos, profesor de arte. Nos va a contar las últimas novedades, a qué actividad se pueden apuntar todos ustedes. No se vayan. Seguimos en la reacción abierta, recibimos a Ignacio Gómez de Villalobos, muy bienvenido. Muchas gracias. Procedente del Club de Amigos de Intereconomía, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Cuál va a ser el curso, la actividad a la que todos ustedes se pueden apuntar el próximo día 23 de octubre a las 6 de la tarde? Historia del arte. Pues para esta conferencia he elegido una obra muy famosa que todo el mundo yo creo conoce, muy cercana ya que está en el Museo del Prado, que es El Descendimiento de Van der Weyden, que es una obra que figura en cualquier lista de obras maestras del museo, incluso la pintura universal, va a estar ahí. Y es una obra que tiene mucha chicha y de la que se puede sacar yo creo que puede ser muy interesante. Bueno, El Descendimiento, esta obra pictórica en la cristiandad ha sido representada no solamente en cuadros, también incluso en las propias procesiones de la Semana Santa. Esta obra, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué la has elegido, pues Ignacio? Porque es una obra muy representativa de una escuela que es la flamenca, una escuela que está espectacularmente representada en el Museo del Prado. Es una de las obras maestras sin duda y es una obra que tiene una gran riqueza a la hora de poder pues ir viendo cada uno de los elementos que caracterizan a esta escuela, desde el detalle de lo que es la pincelada, al uso del color, al uso del óleo, y luego es una obra que va a tener una influencia en la pintura posterior.
Es una obra conocida, pero no es de las más conocidas. Si quisiéramos hacer un curso sobre pintores españoles, pues se nos viene a la cabeza, lógicamente, Velázquez o Goya, por decir algunos de los más grandes que ha dado la historia pictórica española. ¿Habrá algún otro momento para el Club de Amigos de Intereconomía? Esperemos, claro, a Velázquez hay que llegar, claro, por supuesto. Velázquez es el sumum, probablemente. Lo que pasa es que es bonito también ir viendo todos los pasos previos, que verdaderamente ha habido obras pues maravillosas como es esta misma. Ignacio, te dedicas a hacer viajes culturales. Exactamente. Eres director de esa agencia Cosmopolitan, dedicada al arte y a los propios viajes. De todas las etapas históricas en relación al arte español, ¿con cuál te quedarías? Luego vamos a entrar en los propios pintores. Pero... Pues a mí, por ejemplo, una etapa artística de España que me gusta mucho es todo el arte hispano-musulmán, por ejemplo, toda esa mezquita, posteriormente esa Alhambra. Verdaderamente yo creo que quizá ahí es donde el arte español el do de pecho, pero también esta pintura que hablábamos de un Velázquez o posteriormente de Goya, también verdaderamente son periodos espectaculares. Sin entrar en el terreno político, pero hay quienes dicen que el arte que genera cada etapa pues también explica de alguna manera los valores de esa civilización en ese determinado periodo histórico. Tú esto lo respaldas, es decir, cuando Velázquez hace esa maravilla, el Cristo de Velázquez, por ejemplo, o las Meninas, o cuando Goya en 1808, después de la invasión francesa, los fusilamientos del 3 de mayo, la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol, todo este tipo de obras, sin las cuales no se entendería la historia de España. ¿Tú crees que hay una relación directa entre el arte que produce los pintores, la vanguardia cultural, esas élites culturales de cada etapa, guarda una relación con los valores pues que en esa determinada época tiene la población, o crees que son cosas diferentes y que no tienen indudablemente relación? Hablabas un poco de la relación mejor de política con arte. Indudablemente el caso de España, en el que gran parte de la pintura era pues desde la propia Casa Real o desde la Iglesia, indudablemente reflejaba una serie de vaivenes políticos y sociales. Y luego también, por ejemplo, este cuadro del descendimiento refleja también una época que es la época de Flandes, de una gran riqueza, donde una de las cosas que querían representar era pues la opulencia también de esa sociedad, con ese gusto por el detalle. Volviendo al descendimiento de Van der Weyden, a ver si Raquel nos puede volver a poner la obra de este pintor flamenco. ¿Por qué no sería posible, y esta es mi opinión, que un pintor del año 2019 pudiese elaborar una obra de arte de esta magnitud? ¿Qué sucede hoy con el arte moderno? Bueno, yo creo que es que en el fondo son caminos acabados, quiero decir. Yo creo que ya es imposible pintar así y nadie, creo que busque a nadie que pinte así. Ya creo que tenemos una fotografía que plasma la realidad de la forma más absolutamente exacta. Me parece que los caminos ahora son otros. ¿Y sería la única razón, es decir, la razón técnica o material, más que la propia razón, no sé si denominarla espiritual o bueno, también efectivamente el objetivo del artista, ¿no? En esta época en la que la Iglesia tenía ese peso tan grande, obviamente era pues muchas veces la principal propulsora del arte como tal, y eso pues hoy por hoy ya no existe. Entonces yo creo que ahora el arte va por otros derroteros. El arte moderno no tiene ya nada que ver con lo que ha sido... No, es distinto. El arte del siglo XV, XVI, XVII. Hay cosas espléndidas también. Bueno, pues les recordamos esa cita, 23 de octubre a las 6 de la tarde, el descendimiento de Van der Weyden y los primitivos flamencos. Va a ofrecer esa charla, ese taller cultural, artístico, este señor que tengo aquí a mi derecha, Ignacio Gómez de Villanueva, que es un experto en arte. No se la pierdan y les recordamos, como cada día, que se pueden hacer socios del Club de Amigos de Intereconomía a través del número que ven en sus pantallas, el 91 616 24 64. También a través de esa dirección de correo electrónico club@intereconomia.eu. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto cuando haya ocasión, cuando haya otra conferencia artística, pues vienes y nos la cuentas. Adelantamos. Muchísimas gracias. A ti. Enseguida va a estar con nosotros José María Blanco Corredoira, abogado y escritor. Vamos a tratar con él algunos asuntos, por ejemplo, relacionados con el exjuez Baltasar Garzón. Como todos ustedes saben, ya está retirado
de la carrera judicial. El caso es que el empresario que pagó 1,85 millones a Garzón lo acusa de no hacer los trabajos y le ha llamado delincuente. La relación contractual entre el empresario venezolano Wilmer Ruperti y el exjuez Garzón no terminó precisamente de forma amistosa. Ruperti, magnate del transporte marítimo, contrató a Ilocat SL, que es el bufete de Garzón, en junio del año 2016 para que asesorara en la defensa del general Hugo Carvajal, el que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela y reclamado por Estados Unidos, acusado de narcotráfico. El contrato recogía trabajos por alrededor de 3 millones de euros. El principal era elaborar un informe a cambio de 1,7 millones para cuestionar los métodos de la justicia estadounidense y 500.000 euros más por la conformación del equipo de trabajo, entre otras labores. Cuando una de las empresas de Ruperti, Maroil Trading, domiciliada en Panamá, ya había abonado 1,85 millones, el empresario se hartó, puesto que no había recibido trabajo alguno ni información sobre las tareas realizadas. Ruperti tenía una impresión muy buena de Garzón por la imagen impecable, según él, que el exjuez proyectaba en toda Hispanoamérica. Pero en un viaje a Madrid fue informado de que el abogado había sido expulsado de la carrera judicial por no respetar las garantías procesales en el caso Gürtel. Ante lo que Ruperti estalló, pues lo había contratado precisamente por una cuestión de garantías procesales. José María Blanco Corredoira, abogado y escritor, muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, sigue adelante este culebrón de Baltasar Garzón. Ha cobrado 1,85 millones de euros por realizar un informe de asesoría para que el señor Hugo Carvajal, el que fuera jefe de la inteligencia, los servicios secretos de Hugo Chávez, pues no acabe en prisión. Y el caso es que no ha recibido ese informe el señor que ha pagado esa cantidad. Bueno, en el ámbito profesional, lo que suscita probablemente más controversias y más reclamaciones por parte de los clientes es siempre el asunto de las provisiones de fondos, que son a cuenta de unos honorarios. En este caso, el flamante y multimillonario, hablando como hablábamos antes en pesetas, podemos decir que Baltasar Garzón es un multimillonario, es un hombre muy rico, que solamente por un encargo profesional, don Javier, ha cobrado 1.850.000 euros por un informe que no ha realizado, porque la carta que hemos conocido, la carta que envía y deposita ante una notaría de Madrid en abril de 2017 el empresario Wilmer Ruperti, lo que dice es que no ha justificado el señor Garzón ningún trabajo, que no ha realizado ninguna tarea y que él es consciente, y ya lo era cuando contrató sus servicios, de que él estaba pagando 10 veces más por un informe. Lo hemos comentado aquí al hilo de otros asuntos, ningún informe vale 1.800.000 euros. El caso es que el informe no se ha hecho. El señor Garzón tuvo la habilidad, nada más ser expulsado de la carrera judicial por prevaricación, de constituir una sociedad mercantil con 3.000 euros de capital social, de la que él es el único socio, sociedad limitada unipersonal, que tiene su domicilio en Madrid y que el objeto social es la prestación de servicios profesionales de abogado. Bueno, pues a esta sociedad, que se llama Ilocat, es a la que le reclama el señor Ruperti la devolución de los honorarios que ha pagado. Bueno, pues esta historia no sabemos cómo va a acabar, pero ha cobrado una cantidad por presuntamente realizar un trabajo que de momento el empresario que ha abonado esa cantidad no ha recibido. Bueno, nosotros hemos hecho un breve resumen de la noticia publicada, de la controversia entre el cliente por esa desmesurada cantidad que ha pagado por un trabajo que está sin hacer, según él. Pero nosotros vamos a leer entre líneas y desbrozar qué es lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un empresario, un hombre seguramente de muchos posibles, que ha sido seducido por el buen nombre que en todo el mundo tiene el señor Garzón, sobre todo en determinados ambientes de la izquierda, y que desconocía, como ha puesto de manifiesto,
que estaba expulsado y que si se trataba de un asunto en el que él iba a asesorar sobre garantías procesales, ¿qué calidad de informe podía proporcionar aquel que había sido condenado por el Tribunal Superior del Reino de España por haber vulnerado las garantías procesales básicas de los detenidos? Por lo tanto, le pareció un desafuero y, en definitiva, don Javier lo que reclama es el que se devuelva. El ego de, aquí estamos viendo al flamante, parece Richard Gere, ya lo comentamos el otro día, el ego de Baltasar Garzón Real es tan grande que hasta ha registrado su nombre con sus apellidos como marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Él tiene una marca denominativa que se llama Baltasar Garzón Real, para que no se la pise nadie, y la ha registrado. Así que este es el sujeto, es decir, estas personas de la izquierda radical, cuando pasan a tener dinero, agudizan un sentido comercial extraordinario. Sí, sí, sí. Bueno, cuando el Partido Socialista de Alfonso Guerra y Felipe González hablaba a principios de los años 80 de los descamisados, usted, José María, se acordará de aquello, claro, los descamisados y que iban a venir a devolver la justicia social a España. Felipe González ha acabado con un ático en la calle Velázquez y diseñando joyas, ¿eh? Claro. Dedicándose al mundo del lujo, que iba a salvar a todos los pobres españoles. Vamos a cambiar de asunto, vamos con Bien. Madrid Central. Bien. El Partido Popular está dando bandazos porque cuando Carmena, es de justicia recordar esto, cuando Carmena era la alcaldesa de la capital de España, el Partido Popular prometió acabar con Madrid Central. Ya saben todos ustedes que Madrid Central no va a ser derogada, ni mucho menos. Ayer Martínez Almeida, el nuevo alcalde de la capital, señalaba que va a peatonalizar la Puerta del Sol. Además de eso, y esta es una información que nos ha llegado esta misma mañana de la propia Comunidad de Madrid, se están planteando el equipo municipal de PP y Ciudadanos, el Ayuntamiento de Madrid se está planteando en estos momentos ampliar Madrid Central a otros barrios. Es decir, restringir aún más el tráfico, no solamente a esa zona de la Gran Vía, de la Puerta del Sol, sino a otros barrios de la capital. Esto aún es un borrador, pero que sepan todos ustedes, si votaron a PP o a Ciudadanos para acabar con Madrid Central, que les han tomado el pelo. Bueno, yo ahí voy a discrepar amablemente, don Javier. Discrepe usted lo que quiera, José María, solo faltaba. Por un lado, Madrid Central es una intervención, que ya lo dijimos en su día, muy grande y que condiciona enormemente el transcurrir diario de los madrileños y de los que vienen a Madrid cada día. Explicamos en su día que esto era así porque el centro de Madrid solamente se puede salvar a través de las rondas, que ahora mismo se encuentran interrumpidas por las obras de la Plaza de España, a través de los bulevares que han sufrido con la incorporación del carril bici y el estrechamiento de sus vías, ha sufrido un estrangulamiento, y la Gran Vía, que es la alternativa más recta para salvar el centro de Madrid. El Madrid Central es una intervención tan agresiva que convierte en insalvable el centro de Madrid. Pero dicho esto, don Javier, si pasamos a hablar de la Puerta del Sol, no lo podemos comparar, porque si el Madrid Central ocupa una cantidad muy importante, iba a decir 400 hectáreas, no sé si es esta la medida, pero puede ser como el Retiro, la Puerta del Sol es un ámbito muy restringido. La Puerta del Sol de siempre ha tenido un carácter bastante peatonal, por decirlo así, en el sentido de que es una plaza de mucha animación, y todos los cronistas de Madrid celebraron precisamente de la Puerta del Sol, que era el centro donde estaba el mentidero en las gradas de San Felipe, del antiguo convento, la lonja de San Felipe, donde estaba el mentidero madrileño, hasta el año 30, en el que ya Ramón Gómez de la Serna, en el famoso libro El Lucidario de Madrid, pues ya reconoce que la Puerta del Sol padece una cierta decadencia. Una cierta decadencia porque una plaza, don Javier, en el urbanismo es la mejor ocasión, la máxima ocasión para hacer algo brillante para la ciudad y para los ciudadanos. Cuando la plaza es demasiado grande,
es difícil construir algo amable para el ciudadano. Cuando es muy pequeña, pues puede pasar desapercibida, como plazas tan bonitas como la del Panteón de Agripa o la de Plaza de Matutes en Madrid. La plaza de la Puerta del Sol creo que no empeora si dejan de pasar esos 4.000 taxis que pasan a diario. Es decir, yo no veo mal del todo peatonalizar solamente en la Puerta del Sol, porque ya prácticamente no pasa nadie por allí. Vamos a recordar en este vídeo cuál es el plan de Martínez Almeida con la capital. El alcalde de Madrid anuncia una medida estrella para su ciudad. Que peatonalizaremos el espacio más emblemático de la ciudad de Madrid. Que peatonalizaremos el kilómetro cero de todos los españoles. Martínez Almeida peatonalizará definitivamente la Puerta del Sol para intentar mejorar, dice, la calidad del aire de los madrileños, que los pocos coches que circulaban por ella ya no puedan hacerlo. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas para a lo largo de esta legislatura poder alcanzar esa peatonalización. Así que, ¿cómo será el Sol de Almeida? De momento sabemos que la parte peatonal no solo será del kilómetro cero, sino también de sus calles aledañas, desde una parte de la calle Mayor hasta el otro extremo este, a la carrera de San Jerónimo. Pero eso sí, se permitirá el acceso a los aparcamientos que ya existen en la zona. En cuanto a Madrid Central, su nuevo plan de restricción al tráfico no ampliará el perímetro actual, mantendrá la zona establecida por Manuela Carmena. Y cuando Almeida es preguntado por los comerciantes de la zona, pide mano dura contra los manteros. Es imprescindible una lucha eficaz contra la venta ambulante ilegal. Es imprescindible que no haya tolerancia ni mensajes de comprensión en la ciudad de Madrid hacia la venta ambulante ilegal. Y es imprescindible que la Policía Municipal sepa que cuenta con el respaldo total y absoluto del equipo de gobierno. Fue uno de los puntos negros de la gestión del anterior Ayuntamiento de Madrid y eje de las promesas electorales del PP en la campaña de las municipales. En su plan para lavar la imagen del centro de Madrid ha avanzado que se pondrá en marcha en la capital un plan de acción preferente contra la venta ambulante ilegal, interviniendo de forma inmediata y siempre. Que ya está firmada la instrucción que regula la persecución de la venta ambulante ilegal en la ciudad de Madrid por parte de la Policía Municipal. ¿Y qué ocurre con las obras del plan para Plaza de España? Juegos infantiles, zonas de descanso, para patinar y hasta exposiciones. Estas son algunas de las zonas prometidas en esta reestructuración, que tiene un 10% de sus obras paradas desde el mes de agosto. ¿El motivo? El descubrimiento de restos arqueológicos. Una obra más para darle un lavado nuevo de cara al Madrid de Almeida. Vamos por parte. Ha comentado José María Blanco Corredoira lo de la peatonalización. ¿Qué pasaría si el Madrid Central, ese proyecto que llevó a cabo Manuela Carmena, lo traslada el consistorio madrileño, que están dirigiendo PP y Ciudadanos, a otros barrios de Madrid? Restringir el tráfico en otras áreas. Yo creo que esto no sería recibido de buen agrado en general. No, yo creo que no. Hay que analizar caso por caso. Es verdad que Madrid, los sucesivos gobiernos del ayuntamiento han ido educando de alguna manera, porque yo recuerdo la época en la que en los años 90, por ejemplo, a principios de los 90, como digo yo, los coches se subían por las paredes en pleno centro de Madrid. Entonces, es indudable que algunas cosas eran necesarias hacerlas. Lo que me resulta más importante con respecto a la Puerta del Sol es que la Puerta del Sol tiene que recuperar. La última reforma fue bastante desacertada. La tortuga esa que de salida del metro creo que es francamente fea. La plaza se merece una fuente importante como tuvo en su día, y en cualquier caso hacer algo distinto a lo que se ha hecho y a lo que existe, por ejemplo, en la plaza de Callao, donde no existe un solo árbol o apenas se aprecia, no hay bancos, porque el compromiso también es difícil, porque si hay bancos resulta que la gente los usa y se echa a dormir allí. Entonces es difícil el equilibrio de hacer una plaza amable sin que se convierta precisamente en un refugio sin techo. Otra cosa y muy distinta, y aquí lo hemos aplaudido, es que ya se van a tomar medidas contundentes contra los vendedores ambulantes que están en la calle, el conocido como top manta. O sea, sabemos que en muchas ocasiones son inmigrantes ilegales, que están controlados por las mafias, porque los beneficios, lo que venden allí,
no va precisamente a su bolsillo, una parte sí, y había que tomar cartas en el asunto porque no pueden estar ocupando lugares emblemáticos de la ciudad y sobre todo que le hacen un daño terrible al comerciante. Madrid, en cuanto a recuperar la calle para los ciudadanos todos, necesita declarar la guerra abierta al botellón, que yo pensé que Botella acabaría con el botellón, pero no fue posible. Ana Botella con el botellón. Pero no fue capaz. Luego, necesita declarar la guerra a los ocupas, en concreto, por ejemplo, el famoso edificio de la entrada del cementerio de la Almudena, que lo ha reclamado la Policía Municipal para sus dependencias y que lo ocupan desde hace más de 10 o 15 años, y también tiene que recuperar la calle para los transeúntes y defender al comercio que paga impuestos y que tiene licencias frente a esa competencia desleal, es decir, que se imponga una seguridad jurídica y un cierto criterio de autoridad. Y si este alcalde es capaz de ir ganando esas batallas, pues la ciudad llevará un buen camino, el contrario que el que está siguiendo Barcelona. Y cambiamos de asunto, también acaecido en la ciudad de Madrid, un suceso trágico sin duda. Esta mañana en el barrio de Tetuán han detenido ya a la mujer que se arrojaba al vacío desde un segundo piso con su hija de 2 años. Ambas están graves. Esa mujer se lanzó, como decimos, con su hija de 24 meses desde una segunda planta desde la calle Infanta Mercedes de Madrid, en el barrio de Tetuán, y ambas han sobrevivido, pero están graves y han sido trasladadas al hospital. La madre ya ha sido detenida y los sanitarios del SAMUR, Protección Civil, han acudido al lugar y han atendido a las 2 heridas, que han sido intubadas y evacuadas al Hospital de la Paz, y la hija al del niño Jesús. Ambas sufren traumatismo craneoencefálico y la menor, además, otro facial provocado por una caída cuyas circunstancias investiga la Policía Nacional. La mujer está hospitalizada en calidad de detenida por tentativa de homicidio sobre su hija, es decir, que hay indicios claros de un intento de suicidio. Según las fuentes consultadas, la madre de la mujer y abuela de la pequeña se encontraban en el interior de la vivienda, pero no se percató de lo que estaba sucediendo. Vamos a ver, en primer lugar, la reacción de algunos vecinos de ese madrileño barrio de Tetuán. Ya cuando he salido ya, entonces el barrendero ha sido que se le ha caído, le ha rozado casi los brazos. Le he dicho a los compañeros que se lo lleven porque tiene un trauma que te pasas. Bueno, qué horrible tirarse con la niña. Aparentemente cayó la niña primero, que cayó al lado de la señora esta que te digo, y luego, según ella, le ha dicho a la policía y a los miembros del SAMUR que ha visto cómo se tiraba la otra persona. La madre. Con 2 años, que yo tengo una nieta de 3, pues me ha dado pena. Y entonces me he sollozado, claro está. Bueno, contamos la noticia, pero también tenemos que hacer aquí un ejercicio de comparación. ¿Qué es lo que cuentan otros medios de comunicación cuando se produce violencia en el ámbito intrafamiliar y es el hombre, por ejemplo, el que mata a su mujer? Vamos a coger la web de Telecinco, podríamos haber cogido El País o tantos y tantos medios. Ayer el Telecinco titulaba: violencia machista en Pontevedra. Un hombre mata a tiros a su exmujer, a la hermana y a la madre de esta. Y como titula Telecinco, por lo que ha sucedido hoy en el madrileño barrio de Tetuán, detenida la mujer que se lanzó al vacío con su hija de 2 años desde un piso de Tetuán por intento de homicidio. Aquí no se habla de violencia feminista. En el primer caso, José María, ya directamente vemos el sesgo ideológico, hablando de violencia machista, pero en este segundo caso no se habla de ningún tipo de violencia, tan solo se recoge el término intento de homicidio. Hay que denunciar todos estos casos y estamos viendo cómo cada vez más los grandes medios de comunicación quedan absolutamente retratados por su sesgo, porque están al dictado de esa ley de la violencia de género, por el rodillo ideológico progresista y por todo ese rodillo y ámbito cultural que ha impuesto la izquierda al hablar de la violencia intrafamiliar, que es un problema que hay que atajar,
pero que ellos ya denominan cuando es el hombre el que mata, que hay violencia machista. Si es una mujer la que trata de matar a su hija de 2 años, lo que ha sucedido hoy en Madrid, ahí no hemos visto adjetivo ninguno, ni nada que se le parezca. Lo primero que hay que decir es que en España, afortunadamente, se cometen pocos homicidios. España es uno de los países más seguros que existen. Precisamente cuando ocurre algo, pues es noticiable, pues como ocurría en la época de Agatha Christie en Inglaterra, que sus novelas ejercían esa fascinación porque en Inglaterra apenas morían asesinadas o como consecuencia de homicidios unas 60 o 70 personas al año. En España son unas 300. Tengo que llamar la atención de que en México solamente en los 6-7 primeros meses de año han muerto como consecuencia de homicidios, muertes violentas, más de 20.000 personas. En Brasil, para entender también el clima de violencia de ciertos países, fueron 50.000 personas las que fueron víctimas de homicidio el año pasado. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que todos estos 300 casos que ocurren en España obedecen en la mayoría de los casos a celos, a crímenes pasionales, a trastornos mentales como probablemente el de esta desdichada mujer, etcétera, etcétera. Es decir, son crímenes que siempre han existido y que tienen motivaciones pues de frustración, de celos, de obcecación. Pero es curioso como esas diferencias que tú percibes y que sin duda las hay, los matices en cada uno de esos crímenes y asesinatos, ellos ya lo engloban todo en un mismo saco. Exactamente. Violencia machista. Exactamente. Cuando el responsable es un hombre, ya han elaborado, primero se elaboró, don Javier, la etiqueta de violencia de género. Primero violencia doméstica, luego violencia de género y ahora directamente violencia machista. Cuando no terrorismo machista. Claro, claro. Entonces yo creo que hay que afinar un poquito más y los periodistas tienen también la obligación, porque al hilo de este último suceso hay que llamar la atención de que el suicidio no es noticiable, el homicidio sí. Entonces esta noticia, desde mi punto de vista, se puede y se debe dar en el sentido de que es una mujer que se arroja y puede provocar o intenta provocar la muerte de la pequeña. Pero el que alguien se suicide es algo que de siempre ha sido silenciado por los medios de comunicación con muy buen criterio para evitar precisamente no estoy de acuerdo, José María. El efecto. Pues la semana pasada, que fue el día en el que se la prevención contra el suicidio, sí. Tuvimos aquí a un responsable de una fundación del teléfono contra la prevención del suicidio. Sí. Para prevenir el suicidio. Sí. Y nos contaba que al contrario, que hay que hacer pedagogía de estos casos, que cuando hay una noticia, difundirla, porque si tú no tratas un problema, no lo puedes atajar. Yo creo que una cosa es entonces analizar tampoco podríamos difundir las noticias cuando un hombre mata a su pareja, por ejemplo, porque eso podría dar pie a nuevos casos. Tengo la impresión personal de que la mayoría de los casos es un debate interesante. Sí, en la mayoría de los casos en los que un hombre mata a la mujer y luego se suicida o intenta suicidarse, cada vez que se produce, a los pocos días, el mismo día, el día siguiente o los 2 días, se produce otro caso igual. Yo creo que existe esa correlación entre la noticia y el alumbrar, recordar, dar la idea a esa persona que tiene quizá una tendencia natural autodestructiva. Entonces yo soy partidario de que de los suicidios no se dé noticia. Bueno, cambiamos de asunto, José María. ¿Te vas a venir un día a debatir con este señor a propósito del asunto de los suicidios? Si los periodistas tenemos que dar esas noticias o no. Mi opinión es que sí, hay que darlas y a partir de ahí tratar de atajar el problema. Como digo, cambiamos de asunto. Manuel Cruz es el presidente del Senado. Ya les informábamos hace ya unos días que este señor ha plagiado su manual de filosofía directamente, sin citar ni entrecomillar a otros autores. Cruz se ha aferrado a su cargo, al de presidente del Senado, ha defendido en todo momento su proceder académico y vamos a ver qué es lo que ha dicho en el día de hoy en una radio catalana. ¿Cuál es la definición de plagio que ha usado? Plagi és apropiar-se del que ha dit o ha fet un altre i presentar-ho com a propi. Això seria un plagi, no? En un manual
un no presenta cap cosa com a pròpia. El que fa és un resum del que han dit uns autors i del que han dit sobre aquests autors uns comentaristes. No són les meves idees, són les idees, evidentment, d'uns altres. Que si estigués constantment posant cometes, com a manual seria inservible. Vaya, vaya, vaya. ¿Está de acuerdo con su definición de plagio? De ninguna manera, no es inservible. Los libros académicos tienen todo tipo de notas a pie de página, todo tipo de asteriscos, numeraciones, paréntesis, aclaratorios. Por ejemplo, en los manuales de derecho con todo tipo de referencias jurisprudenciales, y el lector sabe salvar esas notas. Lo que ocurre es que ha perdido una grandísima y buena ocasión, primero, para pedir disculpas, para decir que se ha equivocado, para decir lo mismo, pero diciendo, probablemente lo he hecho mal, pero no era mi intención, porque realmente la legislatura se acaba y tiene muy difícil el que pueda ser propuesto nuevamente como presidente del Senado. Entonces, podía haberse marchado de forma más digna. José María Blanco Corredoira, escritor, abogado y sobre todo madrileño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta está Roberto Hernández Granda con nosotros. Seguiremos analizando cómo llegan los partidos a esa cita electoral del 10 de noviembre. No se lo pierdan porque tenemos mucho que ofrecerles hasta las 8. Seguimos en la redacción abierta, 7:30 ya de la tarde. Roberto Hernández Granda, muy bienvenido. Buenas tardes, Javier. ¿Contento con la repetición electoral? Yo creo que nadie puede estar contento con la repetición. Sánchez. Sí, el único que era el que... Y Casado cuando está sin micrófonos delante. Sí, son los dos más beneficiados, yo creo. Pero vamos, es una vergüenza. Nos podíamos haber ahorrado, o el rey se podía haber ahorrado esta ronda de consultas, porque ya estaba, ya se sabía, Sánchez ya sabía que el objetivo eran las segundas elecciones. Por lo tanto, es una tomadura de pelo a la ciudadanía, al electorado, incluso parece, yo creo que hasta el rey. De hecho, si ayer mismo se hubieran celebrado elecciones, Javier, yo creo que el PSOE hubiera dado un bajón tremendo por el hastío de la ciudadanía de decir, pero bueno, ¿qué tomadura de pelo es esta? Lo que pasa que de aquí a las elecciones, a noviembre, se pone en marcha de nuevo otra vez el abrumador aparato mediático que tiene el PSOE, el mismo que convenció a muchísima gente de que, bueno, de que el peligro real era el fascismo inventado este que llegaba, y había gente que decía, es que yo no quiero volver al armario, mujeres que decían hay que votar porque puede ser la última vez que votemos. Esa serie, maravilloso. Esa serie de disparates que de alguna manera caló, no sé por qué, una parte de la población y que hizo aupar a Sánchez en estas elecciones. Ahora no sé lo que va a ocurrir porque yo creo que, bueno, es tan evidente y tan descarado este juego que se ha sacado de la chistera, este hombre del truco, mareando al rey, mareando a los partidos, incluso Rivera, no se sabe si fue realmente un movimiento de verdad para la abstención o simplemente lavado de cara electoral. Pero, vamos, aunque le hubieran propuesto lo más lógico del mundo, él no hubiera aceptado. Además dice que no, que las tres condiciones que ya se cumplían, eso es mentira, las tres condiciones no se cumplían, porque no va, o sea, no, la idea del 155 sigue aún vigente, la idea del indulto, quiero decir, no del 155, el 155 era lo que le pedía Rivera. Has hablado del rey, pues hablando del jefe del Estado, del actual y del anterior, de Juan Carlos I, hay que decir que Juan Carlos I, en sus 39 años de reinado, tuvo 10 rondas de consultas, solo 10. ¿Saben ustedes cuántas lleva ya Felipe VI en tan solo 5 años? 7. Lleva casi las mismas que Juan Carlos en 39 años. Eso habla de, bueno, del fin del bipartidismo, de la inestabilidad política y de que los tiempos han cambiado, sin duda, que eso del bipartidismo, aunque ahora hay una campaña más que evidente en tratar de recuperar el bipartidismo, se ha sumado a ella de manera entusiasta Radio Televisión Española. Ahora veremos qué es lo que propone el ente público dominado por José María Mateo, puesta a dedo por Sánchez. Sí, eventual iba a ser. Sí, bueno, Sánchez utilizando todos los elementos del Estado para ponerlos al servicio de los intereses de su partido, del Partido Socialista Obrero Español. Ayer lo veíamos dando ese mitin, porque ni siquiera era una rueda de prensa, ese mitin desde la Moncloa. Bueno, pues hoy Televisión Española ofrece un debate a 5, no tiene más remedio que hacerlo. Los principales partidos, Ciudadanos con Rivera, PSOE con Sánchez, Casado con el PP, Pablo Iglesias Podemos y he aquí la novedad, Santiago Abascal con Vox.
Vox ya tiene representación parlamentaria, por lo tanto, Televisión Española ya no tiene ninguna excusa, ninguna coartada para silenciar el mensaje del partido de Abascal. Eso creo que está bien, porque hasta ahora muchas veces se hablaba de Vox casi a través de terceras personas. Es decir, no se ahondaba en realmente qué es Vox. Y ahora yo creo que el público, la audiencia de Televisión Española, tiene la posibilidad de escuchar a Santiago Abascal de primera mano en un debate en igualdad de condiciones, o se supone que en igualdad de condiciones. Entonces ya no van a poder esconder, ya no van a poder decir, fijaos qué peligroso es, porque yo creo que, bueno, se mostrará pues tal cual. Entonces ahí es más difícil ya vender la propaganda de la ultraderecha. Estoy totalmente de acuerdo con Roberto, porque cuando tú estigmatizas y demonizas a un partido o unas ideas o una persona que no se puede defender, pues siempre va a ser más fácil, pero cuando ya todos los españoles lo van a escuchar en ese debate a 5, la cosa sin duda cambia. Vamos a ver cuál ha sido la oferta, la idea, el plan de Televisión Española de Rosa María Mateo, la comisaria informativa de Pedro Sánchez. Vamos a verlo en el siguiente gráfico. Ese debate a 5, como les hemos ya comentado, a ver si podemos verlo, Raquel. Ahí está, debate a 5, en el que participarían Sánchez en el PSOE, Casado en el PP, Rivera en Ciudadanos, Santiago Abascal como líder de Vox y Pablo Iglesias de Unidas Podemos. Pero ¿dónde está la trampa? Porque aquí siempre se guardan un as en la manga. La trampa está en que luego propone 3 cara a cara, en los cuales va a estar vetado Vox. El primero de ellos sería PSOE contra PP, es decir, Sánchez contra Casado. El segundo, Casado contra Rivera, PP Ciudadanos. Y el tercero, Pedro Sánchez, PSOE contra Pablo Iglesias Podemos. ¿Dónde está Vox? Roberto, ¿se les ha olvidado? ¿Se han despistado? No, es evidente que no, nada es casual, sobre todo en la televisión pública, pero desde hace mucho tiempo que el ente público es un medio al servicio del poder gubernamental. Y es una lástima, porque además, date cuenta que Pedro Sánchez siempre está presente en los debates cara a cara, menos en el de Pablo Casado con Albert Rivera, que es una muestra un poco también de decir, vamos a enfrentar a los dos líderes del centro derecha, para que hay solamente una opción, para elegir una opción. Sin embargo, Pedro Sánchez sí que va a confrontarse con Pablo Iglesias y sí que va a confrontarse con Casado, es decir, él va a estar en 2 de 3. Pocas veces yo creo que ha habido manipulaciones tan descaradas como las de esta legislatura o con Televisión Española bajo el control de Pedro Sánchez y de María Mateo, que es su testaferra ahí en el ente. Pero bueno, respecto a que haya otras elecciones, y estos debates también pueden influir bastante, le dijo Albert Rivera a Ana Rosa Quintana que Sánchez nos lleva otra vez a elecciones como si los españoles fueran monigotes. Bueno, a ver, es verdad que Sánchez yo creo que tiene calado al electorado, hay unas segundas elecciones, pero yo creo que si me engañas una vez, la culpa es tuya, pero si me engañas 2 veces, la culpa ya es mía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Incluso, bueno, unas terceras elecciones. Yo recuerdo que en el 2016 estaba dispuesto Sánchez a ir a unas terceras elecciones consecutivas y fueron sus propios compañeros de partido los que lo apartaron, los que le dijeron, pero bueno, y lo sacaron de ahí. Lo que pasa es que este hombre, que es tan insistente, vuelve. Sería interesante, pienso, ya, bueno, hacerlo, un estudio a profundidad, un análisis psicológico de Pedro Sánchez, esa soberbia y esa arrogancia que tiene, a ver hasta dónde nos llevaría. Eso sería un punto interesante. A ver si la arrogancia de Sánchez y su gran ego, que yo creo que no cabe en el Palacio de la Moncloa, le van a llevar una mala pasada el próximo 10 de noviembre. Todas las encuestas, la verdad que están respaldando que el PSOE subiría, pero cuidado con el votante de la izquierda, que puede sentirse engañado, estafado, porque PSOE y Podemos no han llegado a un acuerdo. PSOE además tuvo a última hora la opción de formar un gobierno monocolor gracias a la abstención de Rivera, de Ciudadanos, no quiso tampoco. Y mucho ojo a esto. Vamos con las fechas decisivas. Esta campaña electoral tiene la particularidad de que va a durar una semana, 8 días, de viernes 1 de noviembre a viernes 8 de noviembre. Vamos con ese calendario electoral. La primera fecha decisiva va a ser el próximo martes 24 de septiembre. Ese día tendremos la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Roberto, hay quien dice que a Podemos todavía le daría tiempo, le da ahora mismo tiempo a investir a Sánchez presidente, porque la sesión de investidura se publicaría, se celebraría, mejor dicho, el próximo lunes 23. Esto yo creo que no va a pasar. No, sería una jugada inesperada, y además Pedro Sánchez no va a aceptar las condiciones que Podemos le pide. Día 15 de octubre la publicación de candidaturas en el BOE. Vamos con la siguiente fecha
decisiva en el mapa y en el calendario político español. Nos vamos ya al mes de noviembre. El día 1 comienza la campaña electoral y finaliza el día 8. El 9 es la jornada de reflexión. Y se vota de martes. Eso es. Y el día 10 serían las elecciones. No serían martes, serían este calendario. Tiene el fallo. El día 1 de noviembre es viernes. El día 8 de noviembre es viernes. Y el 10 de noviembre, día de las elecciones generales, es domingo. Por lo tanto, nos quedan pues mes y medio largo para esa cita, menos de 2 meses. Aunque digan que la campaña electoral, digamos, oficial es de una semana, en campaña electoral estamos ya desde hace mucho, yo creo desde casi abril, desde el momento que supimos que los resultados electorales ya se planeó las segundas elecciones y ya estamos de facto en una campaña electoral. De hecho ya dio su discurso electoral incluso antes de que se supiera que íbamos a segundas elecciones, por lo tanto, bueno. Pero sí que está bien que sea una semana corta en el sentido del empapelamiento de las calles, las farolas y todo eso, que siempre crea tanto tedio y es tan abrumador. Dicen que las encuestas recogen sencillamente la fotografía del momento, el estado de ánimo del votante español, del ciudadano español. Vamos con la del Independiente, publicada este lunes, esta semana, y que, bueno, dejaría la situación prácticamente igual el próximo 10 de noviembre. El PSOE subiría, pero muy poco, de 123 escaños a una horquilla de 125-130. El PP subiría ligeramente, de 66 a 75-80, bueno, sería el que más subiría, más que el Partido Socialista. Ciudadanos, una caída importante. Sí. Algunos dicen que esa caída de 57 a una horquilla entre 35 y 40 podría haber motivado que Rivera le hiciese esa oferta in extremis a Pedro Sánchez. Podemos se queda como está, de los 42 actuales se quedaría entre 40 o 45, y Vox de los 24 que tiene en el Congreso, pues se quedaría igual, bajaría solamente una décima, de 10,3 a 10,2, es decir, entre 20 y 25 escaños en la Cámara Baja. ¿Y qué pasa si ocurre esto de nuevo? Es que estamos otra vez en una situación de bloqueo, estamos otra vez mareando la perdiz. Pues tendrían que llegar a un acuerdo, porque el bloque de la derecha, si sumamos 80 del PP con 40 de Ciudadanos, serían 120, más 20 o 25 de Vox, pues se quedan muy lejos de los 176 necesarios. Además, un montón de meses perdidos y un montón de dinero también dilapidado, que es del dinero público para la repetición de elecciones, para la campaña, no sé. Yo creo que va a subir, sobre todo, que no se refleja en las encuestas, la abstención. La abstención. Sí. Ese es un factor determinante. Va a ser un factor determinante porque lo que propició la victoria de la izquierda el pasado 28 de abril fue la gran movilización que cosechó el Partido Socialista con ese discurso que difundieron todas las grandes televisiones privadas, también las públicas, pero las privadas, al servicio de la izquierda, que viene el fascismo, lo que ha dicho Roberto antes, las mujeres quizás sea ya la última votación, esas grandes gurús del feminismo que iban a votar a su colegio electoral de su barrio y se hacían un vídeo, he abrazado a mi madre, he llorado porque es la última vez que vamos a meter una papeleta en una urna, se va a acabar la democracia como Vox pueda facilitar el gobierno del Partido Popular. Esto se dijo muy seriamente. Sí, no, se planteaba de que era como si llegara el advenimiento de un Mussolini reencarnado y que además iba a acabar con las instituciones del Estado y vamos a vivir una especie de pseudo dictadura donde la mujer estaría relegada, algo así como la serie del cuento de la criada. De hecho, hacían fotomontajes con el cuento de la criada, que es una serie donde la mujer no tiene ningún tipo de derechos, vamos, como bajo el Islam. La casa de Bernarda Alba, obra de García Lorca. Exacto. Vamos ahora con el aplauso que le doy, que le daría al periodista que formuló la siguiente pregunta a Pedro Sánchez a última hora de la tarde en el Palacio de la Moncloa. Sánchez llegaba después de su encuentro con su majestad Felipe VI y esta no se la esperaba porque el PSOE había pactado con los periodistas las preguntas. Ojo a esto. Y este periodista le formula a Sánchez: ¿usted dimitiría si el próximo 10 de noviembre cosecha un peor resultado y las derechas tienen para formar gobierno? Vean la respuesta de Sánchez. Y en particular usted, si no consigue ser presidente del gobierno,
tras el 10 de noviembre, dimitirá como líder del Partido Socialista? Pues mire, yo soy el representante de la fuerza más votada. Pedir perdón. Tengo que pedir perdón. Bien, sí, le estoy respondiendo a él, ¿no? En todo caso, lo que le diré es que todos tenemos que explicar a los ciudadanos cuál ha sido nuestra posición. No se lo esperaba, ¿eh? 15 segundos de silencio, no se lo esperaban. Lo ha pillado a contrapié, como se dice. Cuando no tiene a Iván Redondo detrás preparando las respuestas, Pedro Sánchez titubea. Y bueno, y vemos al Pedro Sánchez mediocre que es, en realidad. Porque hay muchos políticos mediocres en España, pero claro, pues ser un político mediocre y no ser el presidente del gobierno. Rosa Díez ha usado en los últimos tiempos las redes sociales para atizar con entusiasmo a Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista. Vamos a ver su última reacción. Ahí está, primer acto de campaña de Sánchez. Televisión Española suspende la programación para emitir el desvergonzado mitin que está dando este impostor desde la Moncloa. El uso del dinero público para un interés particular es un delito contemplado en el Código Penal. No puede haber impunidad. Es dura Rosa Díez. Yo tengo una imagen de Rosa Díez, la verdad, porque me parece una mujer valiente que en su momento no estaba para nada de acuerdo en la deriva que tenía el PSOE, sobre todo en el País Vasco, en el tema nacionalismo, decidió irse. Lo que pasa que creo que falló en la forma en que llevó UPyD, que era un partido con muy buenas ideas, era un partido bastante interesante, con gente interesante ahí dentro y muy válida, pero que una vez más los personalismos y el ego propio de un líder único acabó con el partido, bueno, en ese error de no haber querido llegar a un acuerdo con Ciudadanos, y ahora UPyD es un partido residual y es una lástima, de verdad. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior en funciones. Este señor se ha dedicado a la magistratura, era juez durante toda su carrera hasta que un buen día o un mal día, quién sabe, sonó el teléfono, era Pedro Sánchez y le dijo: si quiero. Pues no, mal por Grande Marlaska, porque ha sido mejor juez que político, sin ninguna duda. Ha habido rifirrafes, encontronazos esta mañana en el Congreso de los Diputados, en esa sesión, en ese pleno, uno de ellos entre Ciudadanos y el PSOE. De esto, homofobia, le acusa Marlaska a Ciudadanos. Vamos a verlo. Por lo menos no mienta. Y no diga, a mí ya esas cuestiones son propias de usted, que me he reunido con Bildu, no sé cuándo, cómo, lo ha dicho, no sé cómo, la foto esa, enséñemela, por favor. El informe Marlaska, que me está llamando prevaricador. O sea, mire, todo eso lo acepto de usted, todo eso lo acepto de usted y de su grupo. Pero finalmente ha caído usted, señoría, ha caído. Ha dicho, si no fuera el orgullo, ¿cómo hubiera actuado usted como ministro del Interior? ¿Sabe lo que ha hecho usted ahí? Eso que llamamos el minimachismo, pues usted ha hecho una mini homofobia, un discurso homofóbico. Ha tenido en cuenta mi orientación sexual para atacar mi actuación como ministro del Interior. Discurso homofóbico, mini homofobia. En esto ha quedado. ¿Mini homofobia qué es? El juez Grande Marlaska. Es como un micromachismo. Sí, o sea, una cosa claro. Para una a menor escala. Una cosa ridícula para justificar. No sé, además, yo creo que es un poco que no puedes alzar la bandera siempre de la homofobia cuando el rival político piensa distinto de ti. Y además que lo diga Marlaska, que era el ministro de Interior, cuando aquel lamentable espectáculo sectario del orgullo gay, donde atacaron a miembros de Ciudadanos, en lo que fue un aquelarre vergonzoso y sectario, además, utilizando una fiesta que nació liberal para defender los derechos como algo totalmente cerrado y violento, y que lo diga Marlaska. En fin, es triste que un juez reputado acabe así. Y más cosas que han sucedido esta mañana en la carrera de San Jerónimo. Pedro Sánchez ya en plena campaña. Ojo a esto, intenten no reírse cuando escuchen a Sánchez amenazando ahora a Esquerra con un 155. Ver para creer. A mí siempre me ha resultado muy llamativo que un partido que se dice de izquierdas, como es el de Esquerra Republicana, defienda la independencia de un territorio rico, entre otras cuestiones porque dice que paga mucho a los territorios más pobres de España. Pero bueno, esas son las diferencias que tenemos entre ustedes y nosotros. Mire, nosotros vamos a defender la Constitución. Y ayer lo que le dije al señor Rivera es que si hay un partido constitucionalista en este país y en este sistema político, es el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a defender siempre, señor Rufián, el diálogo, la negociación, el acuerdo, la convivencia. Eso es lo que defendemos en Cataluña y en el conjunto del país. Pero no se equivoque, señor Rufián. Si
la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial. El primo de Zumosol sacando musculito, Pedro Sánchez amenazando ahora a los partidos golpistas con aplicar el 155, el que ha coqueteado y el que no sería presidente del gobierno si no fuera por esa moción de censura a la que llegó de la mano de todos esos partidos golpistas, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Es sonrojante que ahora el PSOE esté hablando del 155 porque hace unos meses, lo vamos a recordar, que han venido diciendo el propio Sánchez y sus ministras del 155. Vamos a recordarlo. El 155 es una medida constitucional, evidentemente, pero excepcional, para situaciones excepcionales. Y la situación actual no es la situación del año pasado. Quiero decir, en este momento no nos encontramos en esa situación y, por tanto, la excepcionalidad del 155 no estaría justificada. El Gobierno no va a aplicar el artículo 155 mientras no haya razones evidentes para aplicarlo, una cuestión que no se ha producido. Si en el fondo, cuando usted apela constantemente a un 155 perpetuo, ¿sabe lo que está haciendo? Lo que está reconociendo es su fracaso porque no tiene un proyecto político para Cataluña ni para España. Como no tiene político proyecto para España, tampoco lo tiene para Cataluña, señor Casado. Eso es lo que le está pasando a usted. Qué maravilla, qué ejercicio de cinismo el del señor Sánchez. Ahí queda retratado. Yo creo que es una de las condiciones indispensables el tener un toque de cinismo para llegar alto en política, pero claro, el de Pedro Sánchez ya se desborda, es tan descarado. Pero yo sí que creo que Pedro Sánchez, según le convenga, podría llegar a aplicar o no el 155. Es decir, si él considera que le va a beneficiar o que de alguna manera puede salir ganador de una jugada así y sus asesores le dicen, pues sí, pues nos interesa, él lo aplicaría sin ningún tipo de rubor, da igual lo que haya dicho antes o lo que hayan dicho sus ministras, no lo entiendo. Para eso sí, verle presumir de constitucionalismo, pues hombre, da un poco de vergüenza ajena, eso es verdad. ¿Recuerdan la figura del chivato de clase? Pues todos hemos tenido algún compañero que era el chivato, ¿no? Cuando se iba el profesor o la profesora del aula, todos nos poníamos a hablar y a hacer el travieso y había uno que apuntaba al que la estaba liando. Eso es lo que ha hecho Óscar Puente del Partido Socialista, publicando en Twitter, en las redes sociales, una foto en la que aparece Rivera con Pablo Iglesias charlando, tomando un café en la cafetería del Congreso. Esto es ayer. Acompaña esta imagen el señor Óscar Puente con la frase de les va a ir bien a estos dos. Bueno, a ver... ¿Te parece normal que dos diputados hablen en el Congreso? Bueno, sí, me parece bastante normal. Digo que a los chivatos no los quieren ni en la cárcel, pero mira, que luego, además, Pablo Iglesias lo aclaró en un tuit, creo que bastante acertado, que dice, bueno, estamos en la cafetería del Congreso y yo hablo con muchísimos diputados, bueno, él dijo diputadas y diputados, yo hablo con muchísimos a lo largo de la legislatura y es normal, ahí está, ¿no? Esta es la respuesta de Iglesias. Sí, esto es la cafetería de diputados. Hace 10 minutos he hablado allí decenas de veces con diputadas y diputados de todos los partidos. Que haya diputados que se dedican a hacer y difundir fotos como esta revela hasta qué punto se puede ser patético. Aquí hay que estar totalmente de acuerdo con Pablo Iglesias, esas cosas, sin duda, como son. Dos políticos hablando, que sean de diferentes partidos en la cafetería del Congreso, pues me parece lo más normal del mundo, que sean de partidos distintos es lo de menos. Pero bueno, esto sí, la delación, el crear polémica, el pues voy a Twitter y lo cuelgo. Sí, muy lamentable por parte de Óscar Puente. Vamos ahora con las declaraciones de Albert Rivera acusando a Sánchez a propósito de esta polémica. Hemos visto la respuesta de Iglesias y ahora la del líder de Ciudadanos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde está dispuesto el PSOE y el sanchismo a llegar? A mí no me importa nada, ya sé que el reglamento lo prohíbe, pero a mí no me importa nada que me hagan una foto ni en el escaño, ni en la cafetería, o en el lavabo, igual sí me molesta un poco más. Pero bueno, el señor Puente supongo que lo siguiente será hacernos fotos en el lavabo, ¿no? Pero más allá de la broma, esto no es ninguna broma. Estamos hablando de un partido que lleva aquí 40 años, que sabe las reglas de esta casa, como ustedes las conocen, que está criminalizando que los diputados vayan a una cafetería y se crucen por el pasillo, como ustedes saben que hacemos, hablemos entre nosotros como hacemos. Las explicaciones de Rivera nos parecen razonables, tanto lo que ha hecho Pablo Iglesias como el propio Albert Rivera. ¿Por qué no se van a tomar un café o lo que sea, o charlar
en el Congreso. Esto no le parece bien a Sánchez y lo volvemos a repetir. Ha actuado Óscar Puente del PSOE como un verdadero chivato y como un inmaduro, como un señor que no está a la altura del cargo que está ostentando. Y además dice Rivera que es que el PSOE lleva ahí 40 años, pero es que los válidos del PSOE de entonces y de hace unos años ya no están. Lo que queda del PSOE son unas migajas que yo creo que representa, bueno, que hasta los militantes más viejos del PSOE me consta que están muy desencantados y que incluso se avergüenzan de lo que hay ahora, o sea, del Pedro Sánchez, Adriana Lastra, de todo lo que nos encontramos, que la verdad parecen los restos de tienda que se decía antes, o sea, lo que ha sobrado, lo peor, los más incapacitados los han llegado allí. Bueno, a lo mejor si estuvieran muy capacitados no elegirían dedicarse a la política, preferirían otras profesiones más honestas. Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Javier. No sé si entre las profesiones honestas está la de periodista. Imagino no me respondan. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, no se vayan. Recta final de la redacción abierta. Miriam Oliva, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Pues os traigo dos asuntos muy importantes. El kamikaze que mató a un joven en Madrid el pasado domingo ya está en libertad. Los hechos sucedieron, como decimos, el domingo a las 6:15 de la mañana y fue cuando un coche entró en dirección contraria por la M50. La persona, el conductor del otro coche, se vio muerto, fallecido en el acto. Sin embargo, el kamikaze no sufría lesiones graves, tenía una contusión en la mano y otra en la muñeca y dio positivo en el test de alcoholemia en sangre, triplicando la tasa permitida. Como decimos, ya ha salido en libertad y no quiere declarar ante la Guardia Civil, que es la que está llevando toda la investigación. Ha sido imputado previamente por un delito de homicidio imprudente y otra contra la seguridad vial. Además, estos cargos son los iniciales, pero se tendrá que investigar por qué iba en dirección contraria, cuántos kilómetros recorrió en dirección contraria y si además de alcohol también había consumido algún tipo de estupefaciente. Pero un hecho muy importante que ha sucedido, según ha declarado la familia esta misma mañana, es que a este joven, a Víctor, de 20 años, cuando falleció y le estaban auxiliando, le robaron el reloj y la cartera antes de que llegaran los servicios de emergencias a llevárselo al hospital. Un hecho que demuestra la poca humanidad, sin duda, que tuvo la persona que lo hizo, que cometió este robo a un fallecido que ya había fallecido, como decimos. Y tenemos que irnos al juicio contra Ana Julia Quezada, la asesina confesa de Gabriel Cruz, porque continúa ese juicio, como decimos, y desde la 1 de la tarde están reunidos los 7 mujeres y los 2 hombres que forman parte del jurado popular. Serán ellos los que tienen que responder a decenas de preguntas de la jueza, que les ha pedido que por favor dejen sentimientos a un lado y que actúen y que comprueben los hechos únicamente basándose en las pruebas que hay. Tendrán que responder a preguntas, como decimos, a muchas preguntas, pero 3 de ellas son clave. Tendrás que responder si Ana Julia Quezada cometió este asesinato de forma involuntaria o si por el contrario lo hizo de forma voluntaria, como así lo asegura la Fiscalía. Y también tendrá que responder a si fue premeditado y con ensañamiento, como dice la acusación popular. También tendrá que contestar a un cargo que le supondría 10 años más de pena, y es si le propinó daños psíquicos a los padres de Gabriel Cruz. Esto, como decimos, serían 10 años más sumados a la pena. Con todo esto, con todas las respuestas, que parece que se van a extender a más allá de este día, se tendrá que decretar la pena para Ana Julia. Recordamos que la defensa pide 3 años, aunque ayer subieron esta petición de 10 a 15 años, suponemos que por las diferentes pruebas que se están viendo en el juicio, y por el contrario las diferentes acusaciones están pidiendo prisión permanente revisable, pero eso lo veremos, Javi. Muchísimas gracias, Miriam. Antes de marcharnos, recordarles el trágico suceso acaecido esta mañana, este mediodía, en Murcia, el fallecimiento del comandante instructor y de la alférez, la alumna, lo estamos viendo en sus pantallas, Daniel Melero, de 50 años y natural de Cádiz, y Rosa María Almirón, alférez, alumna de 20 años, nacida en Lucena, Córdoba. Murieron tras estrellarse en el Mar Menor el avión en el que volaban. Nosotros volvemos mañana a las 6, como todos los días. Recuerden que en el torotv.com tienen la mejor información y el mejor análisis. Les dejamos ahora con Pulso Económico, con Xavier Horcajo. Recuerden que si están hartos de la corrección política, este es su programa. Hasta mañana.